Queridos hermanos, en este itinerario pascual acompañados por el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo llega a Atenas, la capital de la cultura filosófica. Si Roma era la capital política del Imperio Romano, Atenas era la capital cultural, donde estaban las personas que sabían. Y allí San Pablo hace un discurso en el Areópago, donde se reunían los filósofos, un discurso muy bien construido, donde ya no se basa en el Antiguo Testamento, no es un discurso basado en argumentos bíblicos, sino un discurso basado en argumentos filosóficos. En ese discurso habla de el Dios desconocido, que Pablo ha conocido en una de las estatuas, de las muchísimas estatuas, de los muchos dioses que había en Atenas, uno al Dios desconocido. A ese Dios que ustedes no conocen, se lo anuncio yo. Hace una crítica a los templos, a los ídolos de oro, de plata, de piedra, a los que daban culto en Grecia, en Atenas. Dios no está en los templos. Ni podemos pensar tan burdamente como que sea representado por imágenes, por ídolos de oro, de plata o de piedra. Se refiere al Dios creador. Afirma con toda claridad al Dios creador. El Dios que ha hecho todo lo que existe, el Dios que es el origen del universo y la meta del universo. Alaba la búsqueda de Dios por parte de la humanidad. La humanidad busca a Dios, aunque sea a tientas. Esta humanidad busca a Dios por diferentes caminos. Y en esa búsqueda de Dios es donde engancha Pablo para presentarles al Dios en el que él cree, a Jesucristo. Afirma que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Algo tan bonito porque abandona una visión extrinsecista, solamente como que Dios estuviese fuera de nosotros, y más bien afirma que en Dios estamos. En Dios vivimos, en Dios nos movemos y existimos. Incluso citando a uno de sus poetas, somos estirpe suya, somos de la raza de Dios. Y termina el discurso anunciándoles a Cristo resucitado. Queridos hermanos, la predicación en Atenas, podemos decir, fue una predicación fracasada. Un discurso realmente bien construido, un discurso cargado de argumentos filosóficos, pero fracasado, porque la gente se retiró. De eso de la resurrección de los muertos te escucharemos hablar en otro momento. Y solamente algunos llegaron a creer. A continuación, San Pablo va a Corintio, y en Corinto, Pablo parece que tiene una reflexión y dice que ahora ya no predica al Dios de los filósofos, al Dios de la sabiduría, sino que se dedica a predicar a Cristo crucificado, que es la verdadera sabiduría de Dios. Parece que San Pablo nos quiere enseñar algo con este cambio, ¿no? O una predicación basada en la propia sabiduría, o una predicación basada en el poder del Señor, en el poder del Espíritu. En Corinto afirma esto: predico a Cristo crucificado, que es la verdadera sabiduría de Dios, escándalo para los judíos y necedad para los griegos, pero para nosotros el camino que Dios ha elegido para salvarnos. Queridos hermanos, predicar desde el poder de Dios, desde la sabiduría de Dios, desde el poder del Espíritu y no desde nuestra propia sabiduría.
Ya San Juan nos dice hoy en el Evangelio que cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena. El Espíritu Santo que hemos recibido nos va conduciendo a la Iglesia en toda su historia y va conduciéndonos también a cada persona hasta la verdad plena. El Espíritu de la verdad que hemos recibido, que está en nosotros, que está en la Iglesia, nos guiará hasta la verdad plena. Ese Espíritu Santo, hermanos, que justamente se pierde de vista cuando la Iglesia pierde la dimensión evangelizadora, la dimensión misionera. Cuando se pierde de vista que la Iglesia existe para evangelizar, cuando se pierde de vista la dimensión misionera de la Iglesia, justamente se pierde de vista el Espíritu Santo. En una iglesia de mantenimiento, el Espíritu Santo pasa a tener muy poca importancia. En una iglesia misionera, realmente el Espíritu Santo tiene importancia. Será por eso que la quinta conferencia de los obispos latinoamericanos en Aparecida, o el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos dice que tenemos que hacer un gran cambio, una gran transformación en la iglesia de este tiempo. Pasar de una pastoral de mantenimiento, dedicada solamente a cuidar la fe de los que creen, a una pastoral misionera, dedicada a buscar y llevar el Evangelio y llevar la fe en Cristo a los que no le conocen o no creen en Él o se han alejado de Él. Realmente, hermanos, una pastoral misionera recuperaría el protagonismo del Espíritu Santo. Una pastoral de mantenimiento se distingue precisamente por marginar al Espíritu Santo. Queridos hermanos, la actividad misionera recupera el espíritu, pero no solo recupera el espíritu, sino también recupera la capacidad de responder como iglesia a los nuevos desafíos. Cuando perdemos el espíritu en una pastoral de mantenimiento, perdemos también la capacidad de dar respuesta a los nuevos desafíos que encontramos. No son dos signos muy claros de que necesitamos realmente dejar la pastoral de mantenimiento y pasar a ser una iglesia misionera. Dos signos muy claros: la pérdida de la importancia del Espíritu Santo y la pérdida también, juntamente con eso, de responder a los nuevos desafíos que tenemos en el mundo actual. Recuperemos la actividad misionera, recuperaremos el espíritu y recuperaremos también nuestra capacidad de dar respuesta a todas las novedades que encontramos en el mundo actual.